Nuestra historia está íntimamente ligada desde el Génesis y es indivisible con la historia de nuestro pueblo amado, nuestro hermano argentino. ¿Y por qué digo esto? Porque Conchillas no va a ser la excepción. I don't wanna keep on second guessing, 'cause guessing is useless. Keep on second guessing, 'cause guessing is useless. I don't wanna keep on second guessing, 'cause guessing is useless. Keep on second guessing, 'cause guessing is useless. I don't know why. Imaginemos que nosotros vamos a Buenos Aires. Muchos de nosotros fuimos muchas veces a Buenos Aires y muchas veces caminamos y fuimos a cenar al famoso Puerto Madero, lugar donde hay muchos restaurantes, muy coquetos, muy bonito y todo lo demás. Pero alguna vez nos preguntamos por qué se llama Puerto Madero. Lo que sucede es que antiguamente el puerto de Buenos Aires no era de piedra, no era de hormigón, era de madera. Pero no es por eso que se llama Puerto Madero. Y ya les voy a contar por qué. Resulta que hacia la segunda mitad del siglo XIX, el considerable aumento del comercio internacional y la expansión de la economía argentina hacen imprescindible la construcción de un nuevo puerto en Buenos Aires. Y es en el año 1882 que se aprueba un proyecto presentado por un influyente comerciante de la época. Este influyente comerciante se llamaba Eduardo Madero. La aprobación del proyecto por parte de Buenos Aires no fue casualidad. Resulta que Eduardo Madero estaba emparentado con el vicepresidente del país y había logrado el apoyo de una importante financiera de nivel mundial, la casa Baring Brothers de Inglaterra. Para la construcción contaría con la holandesa Wayne & Freytag, que se encargaría de los edificios, y la británica Walker & Company para las obras del puerto propiamente dichas. Pero ¿cómo comienza la historia? ¿Cuál es la génesis del pueblo de Conchillas? Pues bien, cuando los ingleses exploraron el terreno, estaban buscando piedra y arena, evidentemente, para construir los muelles del puerto, se dieron cuenta que al otro lado del río de la Plata, o sea, donde me encuentro yo hoy, habían yacimientos impresionantes de piedra, de granito y de arena. La arena mezclada con las conchas de los moluscos y los crustáceos. De ahí proviene el nombre Conchilla, ya lo sabemos. Es entonces que los British people deciden venirse para estos lados y fundar un pueblo en el mismo lugar donde estoy ahora. Y todos sabemos que estos muchachos son expertos en meterle mano a todo lo que se le ponga adelante, ¿no? Bueno, así fue la cosa. Las obras comienzan 3 años después por parte de la compañía holandesa Wayne & Freytag, que se encargaría de los edificios, y con la británica Walker & Company para las obras del puerto propiamente dichas. Y es el 24 de octubre de 1887, como fecha simbólica, que se funda el pueblo de Conchillas. Llegan representantes de Walker & Company a la zona donde posteriormente se instalarían, implantando su modo de vida, sus costumbres e incluso sus creencias. Este fue el templo iglesia anglicana. Para los hijos del pueblo y los de la amplia zona circundante, construyeron los ingleses una amplia y cómoda escuela, donde los niños recibían instrucción primaria desde primero hasta sexto grado, brindándoles a su vez todo el material de estudio necesario y de primera calidad. Al finalizar los cursos se efectuaban los exámenes para luego llevar a los alumnos a dar un paseo en ferrocarril que terminaba con un picnic. Se los entretenía con diferentes juegos, proporcionándoles limonada natural y bollos elaborados en la panadería de Evans y compañía. La enseñanza, el material de estudio y los festejos corrían a cargo de la empresa. Tengo entendido que en sus inicios esta iglesia era puramente anglicana, pero luego, como vinieron también de otras nacionalidades, creo que me dijeron que son 17 las nacionalidades que vinieron a trabajar acá a Conchillas, el templo pasó a ser evangélico bautista, también había muchos metodistas, pero siempre se mantuvo en su condición de protestante. Bueno, aquí lo que tenemos es la Biblia anglicana traída por la empresa británica C.H. Walker, fundadora de Conchillas, de 1862. Tiene 500 dibujos, es atlas, diccionario, y también pueden ver acá una fotocopia de lo que es la Biblia escrita en un inglés antiguo. No sé si funciona realmente, el lugar está cerrado ahora a cal y canto, supongo que debe de funcionar. Pero bueno, como les contaba, nunca fue una iglesia católica. La iglesia anglicana fue construida como todo por la compañía Walker, ¿no? Y del otro extremo del edificio se emplazaba la escuela, asociando así la educación a la formación de su fe religiosa.
El 27 de octubre de 1950, después de la clausura de la compañía Walker, la iglesia pasa a ser un templo evangélico bautista. Conchillas es el único pueblo del Uruguay donde el templo religioso no pertenece a la Iglesia Católica. Este es el muelle de los ingleses desde donde embarcaban la piedra y la arena para cruzar el río hacia Argentina, hacia Buenos Aires más precisamente. El lugar es fantástico, ¿no? A ver, no son nada bobos los ingleses para elegir lugares, ¿eh? Si yo les digo que me encuentro en el departamento de Canelones, donde tenemos una playa, aquí con la escalerita para bajar, allá vemos unos niños jugando en las canchas de vóley. Si yo les digo que estoy en el departamento de Canelones, usted me dice que sí. Pues no, estoy en Conchillas, departamento de Colonia. Miren qué preciosa playa para venir a disfrutar. Se dice que Conchillas fue el primer pueblo del interior en tener energía eléctrica, al igual que tenía un sistema de salud muy avanzado para la época, en el cual los patrones y empleados aportaban en partes iguales para la asistencia médica, como así su sistema avanzado de educación, que era totalmente gratuito. Es precisamente en esta zona donde me encuentro hoy que un 24 de agosto de 1887 nace Conchillas. Y es un 24 de agosto también, pero del año 1976, que Conchilla es declarado Monumento Histórico Nacional. El Hotel Conchillas a mi espalda impresiona con su majestuosidad, impresiona con esas paredes gigantes de piedra, con su techo de zinc y con un patio con árboles aborígenes que quizás no podamos ver porque me parece que está cerrado. Vamos a tratar de ver si tenemos la posibilidad de ingresar, pero me parece que no. El hotel se inauguró el 22 de junio de 1911, coincidiendo con la coronación de Jorge V, el rey de Reino Unido. Me contaron que la propietaria del hotel hoy es una señora que no vive en el país y hablé con la gente del lugar y me dijo que no tenía problema, que entrara. Yo no voy a dañar nada, no voy a lastimar, no voy a invadir nada, simplemente le quiero mostrar desde al lado lo que es la magnificencia de este edificio. Data de la fecha de 1911 y lo que quería también era entrar para ver sus jardines, que es un patio en U, por lo que estuve leyendo, que tiene un montón de árboles aborígenes trasplantados desde otros países y que, bueno, los mantienen con mucho cuidado. Fíjense que el parque está muy lindo, el césped corto, lo mantienen muy bien y bueno, acá vemos la entrada al prestigioso hotel cerrado a calicanto y la fecha de 1911 ahí arriba. Miren lo que son las paredes de piedra, las paredes son originales, miren el tamaño de esta piedra, puro granito rosado. Y bueno, vamos a dar la vuelta a ver si podemos ver algo, aparte de sus ventanas. El techo fue refaccionado, evidentemente porque tiene hormigón, pero las paredes son originales. Ah, miren, vemos algunas ventanas abiertas, a ver si podemos echar para adentro. Sí, ahí se ve se ve la estufa, el piano. Uy, tuvimos hasta suerte, tiene una acústica increíble porque cuando hablo retumba. A ver qué vemos por acá. Sería una de las habitaciones que están reformando. Si miramos el muro, el cerco que divide acá este pequeño pasillo entre la madera, la baranda del hotel y el pasto y la tierra, para que no se venga la parte de tierra encima, pusieron este muro totalmente de granito, ¿no? Todos los bloques cortados a martillo. Es increíble la construcción de este lugar, que se ve que la están refaccionando, porque seguro tienen las maderas rotas, podridas por el tiempo, pero aparentemente lo están arreglando. Y a ver si abrimos esta ventana, con qué nos encontramos. ¡Wow! Miren esto, una habitación. ¡Wow! ¡Qué belleza! La cama con su mosquitero, el ropero, todas las paredes de piedra. ¡Qué fantástico! Vamos a cerrar la ventanita. Y de la misma manera que encontramos el portón, lo vamos a dejar. Así mismo como lo encontramos, con la cadena puesta, para que la gente que entre venga a hacerlo nada más que con corazón y con ganas de disfrutar de esto y de no dañar nada. Ahora les voy a mostrar las típicas casitas amarillas con techo rojo, que son de cuando los obreros venían a trabajar acá en la época de los ingleses. Las casitas tienen una particularidad muy especial, que ya se las voy a mostrar en cuanto a su construcción, en cuanto en realidad a la construcción de las paredes. Miren ahí, ve que la pared no es totalmente recta, sino que tiene una inclinación, tiene un ángulo de inclinación. Eso se debe a dos razones. Primero,
para dejar que el agua de la lluvia escurriera por ahí y no entrara la humedad de la casa, y segundo porque estas casas tienen muy pocos cimientos y esto servía de base para que la pared no tambaleara. Las casas siguen pintadas de amarillo como eran en sus inicios, del techo de zinc pintado de rojo, están muy prolijitas. Hoy en estas casitas funciona un CAIF, un Centro de Atención a la Infancia y la Familia, y la asociación se llama Ardillitas del Maestro. Muy lindo nombre. El pueblito parece salido de un cuento de hadas. Es realmente mágico. La paz que se siente acá es maravillosa. Miren las construcciones amarillas que le contaba, las paredes gigantescas con sus techos de zinc rojo. Hay algunos que lo pintaron de verde, pero la mayoría lo mantiene en su condición original. Lo que les decía, las paredes gigantescas de piedra y la inclinación de la misma para mantener la pared y hacer escurrir el agua. Esto está en su condición original. Acá, por ejemplo, vemos algunas que no le pudieron hacer frente al costo de la vida y está un poquito abandonada, pero son las pocas, la mayoría tienen todo el amor que la gente del lugar les pone para mantenerlas como deben ser, para lo que nacieron, ¿no? Miren, por ejemplo, el ángulo enorme que tiene, la pared gigante que tiene para mantener la estructura del techo. El nombre Conchillas se debe a los fragmentos de conchas de los moluscos y crustáceos que abundaban aquí en la zona, porque cuando la empresa inglesa comenzó a cavar para sacar la arena de acá, se encontró que la arena tenía abundante cantidad de estos materiales. En principio, Conchillas era llamado el lugar de las excavaciones, donde se sacaba la arena, pero luego se popularizó el nombre y le quedó al pueblo. Conchilla está a 60 kilómetros de Colonia del Sacramento y a 40 de Carmelo. Nosotros estamos en este lugar, todo el pueblo es Monumento Histórico Nacional desde el 76, también tenemos la visita al cementerio inglés y a 7 kilómetros en esta misma dirección vamos a lo que es el muelle. Bueno, la importancia que tiene este pueblo es ser un enclave inglés que llega a fines del siglo XIX a transformar esta parte rústica que había, muy como es, de muchas canteras, que es lo que le interesaba a ellos para llevarla a Buenos Aires y construir lo que conocemos como Puerto Madero. Tanto los barracones como Casa Evans, el Hotel Conchillas y la iglesia bautista dan ese enclave original de aquella época. La plaza central es llamada Plaza 25 de Agosto y como dato anecdótico era la única fecha patria que los ingleses se permitían en festejar. La única fecha patria uruguaya que era feriado para los ingleses. La firma Evans fue importantísima para el desarrollo administrativo y financiero del pueblo, a tal punto que acá se movía absolutamente todo, ¿no? De acá se importaban lo que eran automóviles, maquinaria agrícola, se exportaba ganado, se traía ropa, se traían muebles, se traía absolutamente todo, garotos de Brasil, no, mentira, eso son pavadas, pero se traía absolutamente todo. Desde una bolsa de harina, un tractor, un arado y un auto. Las vestimentas, el calzado, los muebles y todo aquello que ustedes se puedan imaginar. Eran como el shopping de la época. Hasta la importancia era tan grande que la casa llegó a acuñar su propia moneda, autorizada por el Banco República. Una de las cosas que nosotros tenemos de importancia es que Casa Evans tenía su propia moneda, que era generada para el uso local, pero también en la zona aledaña también se podía utilizar por el gran peso que tenía en oro. La moneda era de uso interno, pero no solamente del pueblo, sino que en los aledaños también se podía usar. Eso es un poco triste, pero nos demuestra, bueno, cómo eran las cosas en las colonias británicas, también pasaba en Argentina, también pasaba en Chile, donde el propio obrero ganaba el salario en esa moneda y tenía que gastarlo en los comercios que eran de los propios británicos, ¿no? Pero bueno, las cosas funcionaban así en ese tiempo, no me voy a poner a juzgar la historia, le cuento más o menos cómo es. La moneda era acuñada por la Casa Evans y creo que eran dos tipos de monedas, de 10 y de 20 Evans, para que usted pudiera comprar su pancito, su agüita en los negocios de los ingleses. ¿Y quién fue el amigo David Evans? Bueno, este amigo prestaba servicios en el vapor inglés Sofía cuando este naufragó frente a las costas de Conchillas, siendo el único sobreviviente. El hombre comenzó como vendedor ambulante y gracias a su tenacidad llegó a ser el encargado del almacén de ramos generales. Y con el tiempo se convirtió en el personaje más emblemático de Conchillas. Él era cocinero. Primero abrió un modesto comedor en la zona del puerto para luego tomar a su cargo el edificio que la empresa Walker instala con miras a un gran comercio. Así nace la Casa Evans y compañía.
entre las más importantes del país. Firma que a partir de 1911 mueve enormes volúmenes de ganado, cueros, lana, maderas, importación de maquinarias. El nuevo edificio para la Casa Evans se construyó en un año gracias al trabajo de unas 400 personas con la dirección del escocés Guillermo Lumsden. La forma caprichosa del techo, para que no se acumule nieve, obedece a que fue comprado en Inglaterra y armado luego en este lugar. Hasta el interior de sus grandes depósitos y galpones llegaban las vías férreas uniéndolo con el puerto. Tuvo zona franca para uso privado y hasta un barco de gran tonelaje, la Flor del Uruguay. Los 25 de diciembre adornaban un árbol de Navidad con obsequio para los asistentes. A pasar del tiempo, su nombre alcanza merecidos rasgos de leyenda. Dentro de los puntos importantes que tenemos para visitar, si bien es todo el pueblo, tenemos la parte de la costa, la parte del Puente de la Armonía, que se llama así porque cuando se termina la Primera Guerra Mundial se festeja, la empresa Walker, que es la que funda el pueblo en razón a la piedra y a la arena, se festeja la terminación de la Primera Guerra Mundial, invita a la comunidad, que era muy cosmopolita, a utilizar sus trajes típicos y hacer una fiesta como festejando la culminación de la guerra. Después tenemos el Hotel Conchillas, que es propiedad privada, pero fue inaugurado cuando asume Jorge V el reinado de Inglaterra, y en homenaje a él se entregaba una medalla de plata con la esfinge de Jorge V y al dorso de la moneda Dios salve al rey en inglés. Las canteras que dieron vida a este pueblo durante muchos años, ellos estuvieron desde 1887 a 1952 explotando la piedra. Los barracones anglosajones, que da también la importancia de la arquitectura del lugar, como Casa Evans con su imperioso techo, todo traído desde Inglaterra, con esas ondulaciones, para evitar así en aquella época en Inglaterra o en invierno en Inglaterra la acumulación de nieve, cosa que aquí no sucedía. Bueno, nuestro nombre Conchilla se deriva a los moluscos calcáreos de la era terciaria, que antiguamente estaban en todo nuestro continente, en todo nuestro territorio, perdón. Y a la vez esta zona, que fue también parte de la estancia Belén, hoy conocida como Calera de las Huérfanas, los jesuitas quemaban la conchilla para transformarla en cal. Con todo respeto, vamos a entrar al cementerio de los fundadores de Conchillas. Este es el cementerio inglés y acá se refleja la diversidad que esta población tuvo desde sus orígenes, encontrándose placas con inscripciones en inglés y en alemán. El cementerio de Conchillas se instaló en terrenos de la compañía Walker y fue privado hasta el año 1918, cuando se trasladó al dominio del gobierno departamental. Si bien tenemos un portón cerrado allí, aquí tenemos una escalerita para el ingreso. ¿Será una simbología como que nos elevamos a algún lado cuando dejamos de pertenecer a este plano? No lo sé, ya estoy diciendo pavadas, pero bueno, yo voy a ir por la escalerita y voy a hacer ingreso al cementerio y a pedirle disculpas y mis respetos a todos los que están acá, porque los voy a filmar. Saben que a mí me gustan mucho los cementerios. Y bueno, esta es la parte antigua, entre se ve que de espaldas a las tumbas. Y bueno, vamos a ver un poquito. Esto es del año... Uy, no llegó a leer. Uy, falleció con mi edad, 64 años. Mamita, que no sea ninguna señal. Un cementerio muy bonito. Está toda la parte, supongo yo, que de los fundadores y se mezcla ya con la gente de los criollos, ¿no? Ya los nacidos acá, con tumbas católicas, porque recordemos que los ingleses tienen la religión anglicana, si bien después también fue mezclada con los bautistas y los metodistas, pero todos son protestantes, no tienen nada que ver con el catolicismo. Y si miramos las tumbas de allá, vemos que todas tienen cruces católicas, por lo tanto, esa es la parte de los criollos nacidos acá en Uruguay. Bueno, y aquí seguimos viendo placas. Acá vemos al señor Vincent Henry Ricketts, que nació el 26 de octubre del 1870 y murió el 23 de julio del 68. ¡Caramba! Don Vincent se vivió sus buenos 98 años, ¿eh? No se puede quejar, ¿eh? ¡Felicitaciones! Y si bien entramos por la escalerita, vamos a salir por el portón principal, en el cual tenemos una vista preciosa al campo. Miren qué maravilla esto. ¡Qué belleza! Si esto no es alegría, díganme qué es. Bueno, nos retiramos del lugar. Muchas gracias, queridos amigos. Con mucho respeto, nos veremos en algún momento. Bueno, mi nombre es Adriana Sosa. Soy guía de turismo de la Intendencia de Colonia.
vivo en Conchillas y aquí lo estamos recibiendo en el Centro de Informes de Conchillas. Está abierto de lunes a domingo de 9 a 19 horas. Lo que nosotros hacemos es presentarle un mapa, contarles los lugares para conocer y decirles que parte de la historia, como una introducción de la historia, como es Conchilla, Monumento Histórico Nacional, declarado en agosto del 1976 por la arquitectura que es única en nuestro país. Es por orden municipal que la fachada de las casas mantienen su forma original. Por suerte así es, porque si no sería una tristeza que todo esto se terminara. La mayoría de las casitas pintadas de amarillo, como dijimos hoy, con esas paredes muy particulares y los techos de zinc rojo. Y le voy a mostrar una casita que tengo acá atrás en mi espalda, que tiene unas esculturas de jardín que yo hace muchos años que no veía. Mire ahí los amiguitos de Blanca Nieve en el frente de esta casa tan bonita. Una sugerencia, amigos, siempre que viajes, apoyá al emprendedor del lugar donde vas. Así que ahora me vine hasta un restaurancito de la costa, aquí del arroyo, y vamos a darle a la comedera a ver qué podemos servirnos. Miren lo que es el plato de ñoquis con tuco de pollo que me sirvieron acá en el Copi. Parece que me vieron flaquito. Es impresionante. Bueno, vamos arriba a degustar esta delicia. Hace unos años atrás yo vine a un congreso de medicina que hubo en este hotel. Este hotel fue fabricado cuando la explosión de las pasteras de celulosa, acá, bueno, mucha gente vino a invertir y, bueno, muchos empresarios hicieron cosas. Y este era un hotel de 5 estrellas que tenía Conchillas, que cuando yo vine hace unos años atrás ya estaba un poco menos que en decadencia. Aparentemente luego de eso cerró, pero ahora parece que unos capitales lo compraron por suerte y lo están reformando. Ojalá que esto vuelva a revivir porque es un hotel precioso, simplemente que, bueno, la falta de mantenimiento y el tiempo lo había traído abajo. Me contaba Adriana, la encantadora guía de la casa Evans, que en su momento, cuando la casa fue a remate, porque la empresa privada que la tenía no la quería solventar, los habitantes del pueblo hicieron un abrazo simbólico a la casa, dándole toda la vuelta, todos agarrados de la mano para que no se rematara. Por suerte, empresas privadas, el propio Banco Repúblico y la Intendencia de Colonia tomaron cartas en el asunto y pudieron hacer que la casa no fuera rematada y así se salva un pedazo de la historia de este pueblo. Miren qué bonitas las rosas. Es la única flor que me gusta y me gusta en la planta. Por eso no me gusta ver flores en las mesas de los restaurantes ni los bares cuando entro, que realmente lo primero que hago es apartar las flores porque no me gusta verlas ahí. El lugar de la flor es la planta. Caminar por estas callecitas del pueblo es como estar clavado en el tiempo, pertenecer a otro lugar y a otro tiempo. Es un lugar que te emana una magia muy particular, que te da una sensación de bienestar y de paz que se agradece de corazón. Me voy a tomar el atrevimiento de pasar por esta casa donde viernes y sábados te venden un choripán a 130 pesos, una hamburguesa casera a 120 y la común a 100 pesos. ¿Pero por qué quiero entrar acá? Porque les quiero mostrar las paredes de la casa. Si bien esta está pintada de blanco y no tiene el color original amarillo, quiero que vean de bien cerca cómo era la pared. Miren el ángulo que tiene la pared, la diferencia que hay desde abajo y cómo se va achicando hasta arriba, para que de esa forma, como les comentaba en un principio, el agua fluyera, no permitiendo que entrara la humedad a la casa, y por no tener cimientos la casa para que las paredes se mantengan en pie. Y por ahí al lado estamos viendo todo lo largo del templo o la iglesia anglicana, hoy templo bautista. Me gusta más cómo suena iglesia anglicana. Por aquí 3 realidades distintas. Uno que no pudo mantener su casita y la tiene abandonada. Otro que la emperifolló toda y la tiene para alquilar en temporada o en forma permanente. Y las casitas amarillas que vemos allá que se encuentran en forma impoluta. Un 10 para esas casitas. Pero no solo de amarillo vivo el pueblo. También vemos que algunos decidieron pintar sus casitas de terracota, y no son casas antiguas, sino que son casas más modernas, pero las hacen manteniendo el estilo. La tranquilidad del pueblo, señores. Hace como 1 hora que no veo pasar absolutamente a nadie, y acá vemos un amigo que pasa en moto, el primer habitante que veo del pueblo. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Pasó el habitante del pueblo en moto y quedamos solos con nuestra propia alma. Y todas las casitas
de este pueblo encantado, pueblo mágico si los hay. Tenemos un árbol frutal de naranjas aquí en la vereda, qué bonito, y la gente lo respeta. Bueno, por lo menos está alta, no se la pueden llevar, pero muy bonito. Y por aquí tenemos la policía de Conchillas, en la casa perfectamente amarilla, con sus enanitos de jardín en la puerta. No sé qué tan turístico puede ser este pueblito, pero ya veo varias de las casitas amarillas que están en alquiler. O sea que quizás que en temporada de calor la gente venga por la playa y alquile una casita esta maravillosa. Bueno, y aquí nuestro gran amigo José Gervasio Artigas, en la Plaza 25 de Agosto, como no debe ser de otra forma. Amigo, ¿qué tal la va llevando? A ver la vista que tiene usted, a ver cuántos años se pasó mirando para el mismo lado. Bueno, tiene una vista linda, a unos arbolitos y una de las casitas típicas. Así que lo dejo en paz, don José Gervasio. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y espero que haya podido perdonar a todos los traidores que tuvo en su tiempo. Cuando yo digo que hay gente maravillosa, es que hay gente maravillosa. Me dijo Adriana, la guía de la casa de Evans, andá y habla con Mariela en Monte del Plata, que te va a regalar una guía con la historia de Colonia y otros departamentos del Uruguay. Y bueno, aquí vine y acá Mariela tuvo la deferencia y la amabilidad de regalarme esta guía y me voy súper contento. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por tu deferencia, por regalarme esa guía que tiene toda la historia del pueblo de Conchillas. Y me decís que también de Paysandú. Paysandú también. Paysandú también, mi segundo. Ah, mirá, en Chorena. Ah, o sea, tiene de todo Colonia, no solamente de Conchillas. Todo Colonia. Qué increíble. ¿Y esto está auspiciado por Montes del Plata? Por Montes del Plata, sí. Bueno, Montes del Plata. muchísimas gracias, Mariela. Muchas gracias. Está auspiciado por la empresa Montes del Plata, la cual ocupa una habitación clásica de la zona, manteniendo la fachada, porque todos sabemos que es monumento histórico nacional y no se puede convertir absolutamente nada. Así que si vienen por acá, pasen por Montes del Plata, que le van a regalar esta guía. Vamos arriba. Aquí nos cuentan que el correo y el telégrafo se prestaban en las viviendas donde hoy funcionan estas oficinas de Monte del Plata, donde me regalaron la guía, y utilizaban una firma telegráfica registrada como Ambulo, a través del cual desarrollaban una muy fluida correspondencia con Inglaterra en clave. Qué interesante, ¿no? La empresa Evans y compañía era conocida en la jerga telegráfica como Evasco, en distintas partes del mundo por ser exportadora y también por ser importadora. Miren las cosas que uno se entera. Estas eran las oficinas del telégrafo y hoy funcionan aquí las instalaciones de Montes del Plata. Hasta la policlínica de la ciudad, la policlínica de la mutualista del interior que representa Colonia, funciona en una de las casitas amarillas. Liliana tuvo la deferencia de dejarme entrar a su local y mostrarme cómo era la construcción. Miren lo que son las paredes de piedra y ladrillo con barro. Con barro. No con, era todo hecho así. Sí, tremendo tamaño de los ladrillos. No, impresionante. Y hay sótano, pero está cerradito. No, es una belleza esto. Esto era cuando ya la dividieron en tres partes a cada uno. Esto le correspondía de repente a una familia. Eran como las barracas de los trabajadores. Seguro, tengo entendido que eran de 100 metros cada una y se dividían en tres. Ahí está. Dividiendo, ¿verdad? Ahí Lo está. que sí, acá tenía el revoque como está afuera no, como hay las demás casas. Las amarillitas. O sea, se le bajó porque el que compró le gustó mostrarlo. Dejarlo natural. En piedra. Saliendo unos pocos kilómetros del pueblo, nos encontramos en un lugar que se llama Tres Clavitos, que tiene una historia interesante, porque me dijeron que cuando crece mucho el arroyo, el agua llega a niveles que de repente podían ser utilizables para, construir una represa y sacar energía. La represa se hizo, pero nunca funcionó. Entonces, en los lugares donde estuvieron puestas las turbinas, quedaron unos bulones hacia afuera y la gente graciosamente le dice los tres clavitos porque tres de esos bulones son los que salen a la superficie del agua. Me dijeron que si yo no era vaquiano no los iba a poder encontrar, pero bueno, vamos a tratar de ubicarlos. Acá se accede por una rampa de piedra y de tierra, si vienen en el vehículo, hasta este estacionamiento en donde tiene que dejar el vehículo y la marcha continúa a pie, caminando por esos lugares. Cuando llega acá se va a encontrar con unos carteles que, el de no hacer fuego me parece bárbaro, pero este de cuidado con las serpientes me preocupó un poquito, ¿no? Cuidado porque en este lugar hay muchas serpientes. Me gusta mucho cómo hacen toda la recreación. El artista plástico que dibujó esto, la verdad que es un fenómeno. Cómo hace todas las recreaciones de los diferentes lugares donde voy yendo. Pero como siempre, algún idiota termina grafitando cualquier cartel que encuentra en el camino, ¿no? Y caminando por estas rocas nos dirigimos al agua, al hilo de agua que corre donde
estaban los 3 clavitos. Vamos a ver si los podemos ver. Todo está muy bien señalizado. Ahí nos dice que es un lugar de riesgo de caídas, que circule con precaución. Y después de bajar toda esa pendiente, llegamos al hilo de agua, en donde supuestamente se había hecho la represa. Y por allá vemos un salto de agua que viene con bastante fuerza desde la naciente. Pero sí, es cierto que no llego a ver absolutamente ninguno de los 3 clavitos que nos cuenta la historia. Esta es la vista que tenemos desde arriba, donde recién les mostré lo que se veía desde abajo. Por allí tenemos el espejo de agua y un monte nativo que es una verdadera belleza, donde habitan, entre otros, estas muchachitas que nos dijeron que tuviéramos cuidado. Así que, chiquilinas, yo me voy por donde vine, no las quiero molestar. Por acá hay un caminito como para hacer un trekking, pero se lo dejo para los vaquianos. Vamos arriba. Miren qué lindos que son esos cositos. Oh, pero tiene una pinta de que esto te agarra y te pincha como loco. Así que dejemos las cosas donde están. Allá está la bestia y allá nos vamos.